dar inicio de manera puntual y formal a nuestra charla mensual de actualización, en esta ocasión a cargo de, les voy a decir el nombre completo porque siempre digo Lota Rodríguez, porque es muy familiar para mí este especialista, pero realmente su nombre es Lothar Enrique Rodríguez Castillo. Él es licenciado con muchos años de experiencia en muchos ámbitos. Él imparte cursos, talleres, conferencias, y la verdad es que tiene una capacidad increíble de organización de equipos y de centrar la información y de hacer proyectos y de muchísimas cosas. Y bueno, él ha detectado justamente con el trabajo que ha tenido con diferentes grupos, que por ahí el tema del miedo es un tema que vale la pena, pues, observar, ¿no? Y quienes tenemos hijos o trabajamos con personas con alguna condición específica, pues ese es un tema que por supuesto también tenemos que tener como, pues como muy claro y sacarle el mejor provecho, creo yo, ¿no? Lothar también es papá de un joven con autismo, así es que no está ajeno al tema, sabe perfectamente bien lo que pasamos, vivimos, hacemos, en fin, ¿no? Además es un gran colaborador de IMIDI, siempre hemos impulsado muchísimo. De hecho, él estuvo también como panelista en el Congreso de Autismo del año pasado. Y bueno, Lothar, te comparto que Regis, que está aquí ya presente con Ujú, nosotros, ella es ujú, una persona súper entusiasta, súper comprometida y ujú. quien dirige e impulsa el proyecto de comunidad, comunidad inclusiva. ¿Cómo es mi Regis? Comunidad. Comunidad educativa incluyente. Sí, pues Exacto, en muy México, agradecida. con más de 40 años de experiencia en el tema, o sea, nada de que hace como 15 días nos conformamos y a ver cómo le hacemos. Tienen un trabajo precioso en Ciudad de México. Yo tuve la oportunidad de ir a sus instalaciones, ver cómo trabajan, los talleres que imparten, los resultados que están teniendo, y la verdad es que son un gran ejemplo y una gran esperanza también de que las cosas se pueden hacer. Así es que bienvenidas y bienvenidos todos, porque quienes estamos aquí somos personas que estamos verdaderamente interesadas en que las cosas mejoren, en accionar cada día de mejor manera. Y pues no hay de otra más que seguirnos preparando. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que observar, algo nuevo que hacer. Y pues la idea es que justo esta tarde sea un momento para enriquecernos. No sé, Regi, si quieres dar algunas palabras o te echas tú la conclusión y que se arranque el otra de una vez. Pues bueno, nada más agradecerte, Lotta, por estar aquí, por darnos este rato, que para mí me parece una plática que va a hacernos mucho sentido. Digo, tengo por ahí obviamente, pues mis conjeturas, ¿verdad? El tema, pero justamente creo que es importantísimo saber de este tema del miedo, ¿no? Porque nos paraliza. Justamente nos paraliza, no nos deja continuar y hacer lo que deberíamos hacer o lo que nos gustaría hacer. Entonces, bueno, pues agradecerles a todos los que están hoy conectados. Sé que hay muchos también del colegio, de la comunidad y bueno, me entusiasma muchísimo. Ahí veo a Jerry, también qué gusto verte por acá. Jerry es parte de nuestro equipo y él tiene una discapacidad intelectual. Él da clases de educación física y es increíble. Aquí está muy puesto para escucharlos. Mucho Pues muchas gusto. gracias, Lotar. Adelante. Muchas gracias, Regina. Mucho gusto a todos. Les agradezco mucho que se den el tiempo de estar en esta reunión. Efectivamente, parece un tema que sí tiene que ver, pero no sabemos exactamente cómo, porque no hay mucha claridad y la intención de platicarlo el día de hoy es precisamente darle claridad para entenderlo y entonces poder manejarlo o poder enfrentarlo y dirigirlo como se debe de dirigir, porque tiene mucho que ver, absolutamente tiene mucho. Primero voy a hablar sobre el tema y después hago la conexión con el tema que tenemos en común del trabajo que hacemos de manera individual, pero relacionado hacia lo mismo. Y antes de iniciar, me quiero presentar. Mi nombre es Lota Rodríguez. Eh, Mi experiencia profesional no está dirigida hacia el área de la salud como tal. Toda mi carrera profesional ha sido o había sido hasta ahora completamente hacia el área comercial y la iniciativa privada.
He tenido en estos años la oportunidad de trabajar en tres industrias transnacionales. Una es la industria del espectáculo. Me tocó trabajar con Rack Producciones, que es un grupo que se derivaba de Ocesa. Eso me dio oportunidad de trabajar en grandes conciertos o conciertos de gran support, como el de Michael Jackson, que ahorita está tan de moda en el Azteca en el 94. Me tocó inaugurar Rocola Coca-Cola, por ejemplo, un proyecto muy padre de 3 trailers que andaban itinerantes por toda la República, etcétera. También trabajé en la industria de la tecnología, particularmente la tecnología de consumo. Desde mediados de los 90 estamos con el tema de del tema digital en general, no solo de la computación, ¿no? Sino el tema digital. A través de una familia hicimos por ahí grandes cosas. Lográbamos importar desde Asia hasta Estados Unidos y de Estados Unidos a México todas las partes de ensamble de cómputo, y eso me dio oportunidad de trabajar con muchas marcas como Samsung, Transcend, DigitalWorks, Intel, AMD, etcétera, etcétera. Y la tercera industria en la que he participado es la de productos de consumo masivo. Estuve muchos años involucrado con La Ferrero en México, que manejaba México y Centroamérica, confitería, prácticamente chocolates. Yo creo que ustedes conocen el Rocher o el Kinder Sorpresa. Dentro de todos estos productos, estuve en el área de Guadalajara manejando distintos canales. Luego estuve 2 años supervisando Centroamérica y también estuve participando en empresas como Master Foods, que aquí en México es FM, que también es confitería, pero alimento para mascotas también. Porque no solamente tienen el Snickers, el Milky Way, el M&M, sino que también tienen el Pedigree, el Whiskas, etcétera, etcétera. Y siempre relacionado con la parte comercial, aunque los 2 años que yo estuve en Centroamérica, recorriendo todo Centroamérica, pues deja mucho de ser un tema de comercialización para convertirse en un tema de resuelve problemas en general. Esto es, todo lo que se pudiera atorar con la comercialización, aunque no tuviera que ver con ventas, hay que resolver, ¿no? Había que seguir una cadena de frío. Esto es, productos que van con una temperatura muy específica entre 12 y 16 grados desde la fábrica, que no había ninguna fábrica en México en ese entonces. Traíamos de siete fábricas distintas del mundo, y esta cadena de frío tenía que ser desde fábrica hasta punto de venta. Entonces, pues de repente el tema de la logística, de la importación, de la exportación se complicaba, o temas como, por ejemplo, el Kinder Sorpresa era un producto que se fabricaba en Argentina para poder distribuirlo en América, y nosotros no podíamos vender Kinder Sorpresa en Panamá porque la base del Kinder Sorpresa es leche, y el lácteo es un transmisor o ayuda con el tema de la fiebre aftosa. Entonces Panamá era un país libre de fiebre aftosa, no podía entrar el producto porque estaba fabricado en Argentina, y había que entonces pedir el proceso de fabricación, apostillarlo en La Haya, llevarlo al Departamento de Salud para que nos dieran el permiso. Y eso pues son temas legales, logísticos, etcétera, etcétera, que no necesariamente son temas de un vendedor o de un comercializador. Igual campañas por ejemplo, de comercialización en países como Guatemala, en donde la mitad de la población no habla español. Y dices, bueno, pues, ¿qué lengua amerindia hablan como para que entonces lo hagamos en eso? Pues es que oficiales, solamente oficiales son 24. Entonces, ¿cómo manejas una campaña de comunicación cuando estás hablando de 25 lenguas diferentes? Resolver este tipo de situaciones. Esta experiencia a mí me llevó a empezar a manejar equipos de alto desempeño, porque de repente las responsabilidades eran muy, muy fuertes. Tan solo manejando canal de mayoreo en Jalisco, Michoacán, y me parece que también veíamos por ahí Colima. Pues a veces es una responsabilidad de 20 millones de pesos mensuales, cuando hablábamos del año 2001, 2002, quizá 2003 a lo mejor, ¿no? Entonces eso nos llevó eh, a tratar de perfeccionar los equipos, más que las estrategias, porque ya está todo, nosotros no inventamos nada, ya estaba todo, nada más había que implementar, tomar el conocimiento de otros países, tropicalizarlo hacia nuestra cultura, y de ahí tratar de implementar. Entonces, eso me llevó a empezar a manejar equipos de alto desempeño, y como buen profesional, pues a clavarme sobre todo en temas profesionales, en temas de vamos a hacer manejo de objeciones, vamos a
volvernos expertos en todo lo que son técnicas, en todo lo que es estadística, en inteligencia de negocios, en business intelligence. Vamos a traducirlo a inteligencia de ventas, vamos a manejar inventarios, este, óptimos, inventarios inteligentes, términos que nos ayudaban a lograr estos objetivos de comercialización. Cuando yo dejé la Ferrero era una empresa que facturaba nada más en México 2,000 millones de pesos, que cuando lo vemos en chocolatitos y pastillitas como el Tic Tac, pues la verdad es que requiere de mucha logística, ¿no? Es quirúrgica la operación. Y después de esto, cuando nació mi hijo Rafa es un chico que ha pasado por muchos diagnósticos. Él ya tiene en este momento 24 años de edad y se le diagnosticó a los dos. Entonces, esto lo empezamos a platicar desde hace 22 años. Ya hace 22 años el tema era muy diferente de lo que es el día de hoy. De entrada, pues como padre, bueno, como padres en general pasas por un proceso de que no sabes qué es lo que sucede, no sabes de dónde viene, no sabes por qué, no sabes. Lo primero que me sucedió a mí fue pensar que hice mal, porque al final del día, pues uno está acostumbrado dentro de su lógica, dentro de su estructura de movimiento en general, a resolver y cuando tú resuelves, lo primero que buscas es en dónde están los errores para poder entonces aprender del error, solucionarlo y seguir adelante. Y eso es lo primero, es decir, qué fue lo que hice mal, qué sucedió, coincidió con la separación, nos separamos su mamá y yo, Rafa, nuestro segundo hijo, teníamos un pequeñito en ese entonces que solamente se llevan 1 año 5 meses. Entonces, pues mi hijo Alexis, que es el mayor, todavía no era un niño ni de 2 años cuando llegó su hermano. Y yo decía, chin, mira, platicaba con su mamá. Nosotros que nos estamos divorciando y demás, ya le dimos en la torre a nuestro hijo, porque no sabíamos absolutamente nada. Lo primero que pensamos es vamos a llevarlo con un otorrino laringólogo para que vea si no está sordo y por eso de repente se encierra. Nos recomendaron mejor ir con un neuropediatra y el neuropediatra nos dijo, tu hijo tiene Asperger. Nosotros no sabíamos ni qué era el Asperger, ni qué era el autismo, ni qué era nada. Y ahí comenzó la odisea en este sentido de ser padre de un chico especial. Incluso me ha tocado pasar todo este proceso de tener un hijo autista a tener un hijo dentro del espectro autista, a tener a un hijo con autismo y tú llegas a ver a los doctores y luego los doctores te van corrigiendo conforme van cambiando las formas de hablar de esto. Y la verdad es que, pues como papá, tú dices, a mí no me importa si se dice de esta forma o de otra forma. Entiendo el significado, entiendo el peso, pero no es mi prioridad. Tengo otras cosas que resolver porque lo que nos da temor a todos los que vivimos estas situaciones, ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Entonces, de repente tú llegas a expresar, oye, tengo esta problemática. No, 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 no se dice así, se dice de esta forma. Tú dices, bueno, ok, no, lo entiendo, pero ya para la quinta, sexta vez que te van corrigiendo distintos términos, dices, pues como se diga, ¿no? A mí no me interesa tanto. Encontré muchas voces, descubrimos muchas voces encontradas de especialistas, porque de repente el neuropediatra te dice una cosa, el paidopsiquiatra te dice otra cosa, el psiquiatra te dice otra, el psicólogo te dice otro, el neuropsicólogo te dice otra cosa, el trabajador social te dice otra cosa, y todos son expertos. Cuando Rafa cumplió 6 años, entró eh, al CIMI, al centro, no, al CIDI, al Centro Infantil de Desarrollo. Y en ese entonces mi querida Leticia, que era la directora, me regañaba porque me decía, tu hijo no es Asperger, tu hijo tiene 6 años y el Asperger no se detecta hasta los 8. Leti también tiene a Mario, que es un chico autista que ahorita debe tener 30 y tantos años. Me decía, tu hijo no es Asperger. ¿Por qué dices que tu hijo es Asperger? Pues porque el neuropediatra eso me dijo. Pero es que no es posible. Si tiene que ser hasta los 8 años que se diagnostica. Pues Leti, ¿qué quieres que te diga? Yo solo soy el papá, ¿no? O sea, los expertos son ustedes. Y yo llegué hace muchos años a la conclusión, muy probablemente errónea, pero que a mí me ha ayudado mucho, que el experto soy yo. Yo no soy el que tiene el conocimiento académico, pero yo soy el que vive con el día a día. Yo soy el que tiene que pasar por todas las etapas y dije, a ver, momento, señores académicos, agradezco realmente la bendición de su conocimiento, pero pues, no puede ser que todos digan cosas distintas, ¿no?
Y les menciono esto porque se va combinando una especie de trabajo profesional de precisión, de alto enfoque, con una situación que de repente nadie conoce, ¿no? O sea, quizá un tema de Down estaba un poco más explorado, quizá un tema de otro tipo de casos estuviera más, pero el autismo hace 22 años no era nada lo que se sabía. En ese entonces yo vivía en Guadalajara. Yo soy originario de Jalapa, Veracruz, pero pues mi carrera laboral no ha estado en Jalapa, ha estado en muchas otras ciudades del país y fuera del país. Pues en Guadalajara todavía estaban mucho más atrasados en el tema que en Jalapa, al grado que movimos a Rafa de Guadalajara a Jalapa para poder tratar de manejar este tema. Y pues esto ha pasado. Yo dejé por completo la experiencia profesional. El último trabajo que tuve fue trabajando con la cadena de Play City Casino. Era yo el encargado de mantenimiento, más que nada por un tema de circuito cerrado de agua helada para mantener la temperatura. O sea, es una situación de clima muy específico porque al final del día son salones con 300 computadoras que generan calor y hay que mantener frescas porque además cada computadora representa dinero. Al final del día, cuando una computadora se sobrecalienta y se apaga, pues quien lo está usando puede decir, oye, ya venía el bingo, me iba a ganar 1 millón de pesos, se apagó la computadora, ¿cómo? Entonces requiere de un sistema de refrigeración muy puntual, extraño para no extraño, sino poco común, que ahora cada vez se ha ido conociendo, pero era todo un sistema que se manejaba de forma computarizada, una subestación que recibía media tensión y un no break como el que tenemos para la computadora en casa, pero para 300 computadoras que aguantaran ahí 300, unas 2 horas en lo que se restablecía el servicio eléctrico o entraba la planta de emergencia donde tenía yo diésel para 24 horas, ¿no? Entonces, esa era la razón de que yo estuviera ahí, pero tuve que dejar el trabajo de empresa por poder yo manejar mis tiempos, por poder estar yo con Rafa. Y entonces me empecé a meter en temas de Internet, porque eso lo único que me demandaba era tener una computadora y acceso a Internet. Podía trabajar desde donde fuera. Y así fue como comencé mi trabajo independiente. Y dentro de estos años, que ya es más de una década que estoy trabajando de forma independiente, he estado trabajando con equipos profesionales de alto desempeño, entrenando equipos sobre todo de ventas. Desde el año pasado y este año he trabajado mucho con gente de Betterware, por ejemplo, con gente de Terramar, y me he empezado a encontrar con algo que yo no había notado, quizá porque uno va creciendo, uno va envejeciendo y uno va afinando, y es que a pesar de que tienen toda la información técnica, a pesar de que dominan toda la información, cuando yo les digo, o sea, una de las claves es tienes que ser experto en tu producto porque tú no vas a convencer a la gente y mucho menos a vencer, tú vas a solucionar. Debe de haber un ganar-ganar. Tú debes de conocer qué es lo que estás manejando para que entonces tú puedas dar la solución o no, porque tampoco es que a todo mundo requiere de tu producto, el que sea. Entonces yo les decía, a ver, sé experto en tu catálogo y de repente les preguntaba y les hablaba de estrategias y hacemos clínicas de venta y veo que tienen la información, pero la cantidad de información en cuanto a la capacitación que se les da versus el resultado de repente no cuadra. Y dices, oye, no estás vendiendo lo que podrías vender. Yo te conozco, tienes el potencial, tienes la capacidad de empatizar con las personas que estás hablando. ¿Por qué no hay ese resultado? Y empecé a descubrir un tema de miedo. Empecé a descubrir que no solamente eran miedos, sino también eran incluso prejuicios. Una amiga lindísima, que Karina conoce, a Mirna de la Rosa, platicando con ella decía, a mí me encanta el tema de Betterware, me encanta el tema de los catálogos, pero pues yo soy licenciada en informática y de alguna forma hay un momento en que no puedo evitar pensar cómo tú, la licenciada en informática, haciendo venta de catálogo. Y entonces viene un prejuicio en donde racionalmente sabe que no hay nada indigno, que ese es otro tema, lo que es la dignidad, la soberbia, etcétera.
disfrazada. Yo sé que no hay nada indigno, yo sé que esto es muy padre, yo sé que esto no me hace menos, sin embargo, no puedo evitar cohibirme. Tengo que hacer un esfuerzo para poder sacar el talante y entonces lograr el objetivo. Y me doy cuenta, en primer lugar, que hay un problema de semántica muy importante. No conocemos el significado de las palabras. De repente estamos una persona hablando de una cosa y la otra empezando, escuchando otra y sacando ideas muy, muy diferentes, única y exclusivamente por la semántica. Y si de por sí nuestro idioma es tan rico, que tiene tantas variantes, lo hace un poquito complicado y ahorita explico el por qué. Pues entre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, lo que tú escuchas, lo que tú piensas y lo que tú haces, hay una diferencia muy grande, hay un teléfono descompuesto. Y siempre platico del ejemplo de la palabra querer. Nosotros utilizamos el querer en todos los días, pero el querer significa dos cosas que no son diferentes, no muy diferentes, pero que sí hay una diferencia. Y yo digo, con estos días de calor, si llega Karina y me dice, y yo le ofrezco, le digo, oye, Cari, ¿quieres un vaso con agua? Karina me puede responder, sí, por favor, amigo, me estoy muriendo de sed, dame un vaso con agua. Y ese querer lo que refleja es un deseo. Ella desea un vaso con agua. O bien puede decirme, pues sí, me lo tomo. Y ahí no es un deseo, ahí es una aceptación. Entonces, la misma palabra está involucrando un tema de deseo y de aceptación, y no son lo mismo. Yo creo que por eso es mucho el problema de las parejas, porque uno dice "Es que tú no me quieres, pero ¿cómo no te voy a querer?" Porque están hablando de dos cosas distintas, ¿no? Entonces empezamos desde la semántica y luego empezamos a utilizar palabras que no sabemos su significado real, que se han ido deformando con el tiempo, que los lingüistas pues dicen, no, 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 eso es lo correcto, eso es lo común. Los lingüistas, eso es lo que hacemos, ir adaptando o ir observando las adaptaciones que se van haciendo del lenguaje. Pero pues eso nos lleva a sentir cosas que no entendemos y que no podemos aterrizar porque no tenemos las palabras para aterrizar, no tenemos, y al no tener las palabras no tenemos la significancia real que nos ayude a comprender. Y uno de estos tantos temas, porque no es solamente un tema de miedo, también hay un tema de dignidad, también hay o sea, son distintos temas, pero hablando puntualmente del miedo decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te congelas? Es que tengo miedo. ¿Miedo qué? Ya platicando en la confianza y después de mucho tiempo de relajación y suéltate y a ver, piensa qué puede ser y etcétera, etcétera. Hicimos, bueno, ¿de qué es el miedo? Tengo miedo a el rechazo, tengo miedo al fracaso, tengo miedo a regarla, tengo miedo a quedar mal. Y, y pues bueno, eso me lleva a entrar al tema. ¿Realmente es miedo lo que estás sintiendo? ¿Qué y por qué? Y me doy cuenta que ahí hay una emoción que lo que hace es protegerte, pero eso genera una idea que te limita. ¿Por qué? Pues porque muchas personas dicen, tengo miedo de emprender, tengo miedo de hablar en público, tengo miedo de fracasar, tengo miedo de cambiar la vida, pero en realidad, pues muchas veces lo que sienten no es miedo, lo que sienten es temor. Y aunque ambas palabras las usamos como sinónimos, desde el aspecto psicológico, desde la neurociencia, desde la filosofía, desde el comportamiento humano, pues no significan lo mismo. Hay una diferencia y esa diferencia es bastante profunda. La manera en la que tomamos decisiones, cómo enfrentamos oportunidades, cómo lideramos a estos grupos o a nuestra propia familia, e incluso cómo ejecutamos, cómo nos relacionamos y cómo construimos una vida profesional y personal, una vida familiar, tiene que ver con estas decisiones y otras muy distinta vivir limitado por amenazas que estás imaginando en tu mente. Entonces, pues parto de decir, bueno, ¿qué es el miedo? Hay una definición psicológica del miedo que es, el miedo es una emoción primaria y universal que aparece ante una amenaza real o percibida que pone en riesgo la integridad física, la supervivencia, la seguridad o la estabilidad inmediata. O sea, es una respuesta automática del cerebro para protegerte. Eh, hay o si lo vemos desde la biología evolutiva, el miedo existe porque nos permite sobrevivir como especie en general, ¿no? Hace miles de años, nuestros ancestros necesitaban reaccionar muy rápido antes de depredadores, o sea, aguas, porque ahí viene el tigre dientes de sable,
caídas, ya te caíste, luego te sientes a ver si no hay sangre, a ver si no te duele, ataques, hambre, condiciones hostiles, amenazas físicas que eran reales. Y pues quienes reaccionaban más rápido tenían más probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Por eso el miedo no es un defecto en sí, sino que es un mecanismo biológico de conservación. Eh, el cerebro del miedo es cuando detectas peligro, se activa una estructura cerebral llamada amígdala cerebral que funciona como un sistema de alarma. O sea, biológicamente nuestra amígdala se activa para decirnos aguas, no cruces la calle, están pasando autos, huele a gas, no prendas la luz, que no haya chispa, primero asegúrate de cerrar las llaves y de ventilar, etcétera. Todo eso viene porque detectamos, sentimos ese miedo. Ahora, ocurren procesos fisiológicos como liberación de adrenalina, aumento de cortisol, aceleración cardíaca, tensión muscular, dilatación pupilar, aumento de atención. Nos ponemos así como que escuché un ruidito. Y hay una preparación motora. Eh, Acabo de escuchar me parece que Audindo Peirón hablando de que las cebras cuando corren, en el momento en que corren, porque hay un depredador, defecan. ¿Por qué? Porque sueltan el peso extra para poder estar ligeras y vámonos, ¿no? Entonces hay una preparación motora dentro de lo que es el reino animal y nosotros no estamos exentos. Ahora, la respuesta es supervivencia. El miedo activa los mecanismos conocidos como fight, flight y freeze. Fight es lucha, pelea. Flight es huye, vuela, ¿no? Cuando intentas enfrentar la amenaza, o freeze, que es la parálisis, cuando te congelas. El sistema nervioso se bloquea temporalmente cuando tienes un freeze, ¿no? Te quedas así como conejito lampareado, venadito lampareado, decimos. Y no sé si ustedes se han fijado, como que habemos ese tipo de personas que de repente pasa algo y cuando nos damos cuenta ya están 2 metros atrás de que saltaron y hay personas que se quedan completamente paralizadas. Eso ya es de cada individuo. Ahora, estas respuestas pues son automáticas y son completamente biológicas. Ahora, el miedo sí puede salvarte, porque hay ejemplos reales. Por ejemplo, frenar cuando un auto se acerca. De repente ves un auto, sientes miedo y te frenas. Cuando retiras la mano del fuego, cuando te alejas de un edificio que de repente ves que está medio inestable, cuando reaccionas ante una agresión, de repente cuando alguien grita y demás, hay una reacción. Pero ese miedo es funcional porque existe el peligro y la respuesta, pues protege tu vida. Entonces, si eso es el miedo, ¿qué es el temor? Y aquí empieza la diferencia más importante. La definición del temor es una construcción cognitiva y emocional anticipatoria. Esto es, se anticipa a. No necesariamente aparece por un peligro real. Esto es, anticipamos al peligro. Si yo voy a cruzar la calle, estoy en una avenida muy transitada y de repente voy distraído y hago conciencia de en dónde estoy y lo que voy a hacer, de momento siento miedo, que es algo mucho, muy rápido, me dura solamente unos segundos porque me alerta. Pero también yo puedo pensar desde que salgo de casa que todavía no estoy en esa vía, que voy a cruzar esa vía y que necesito cuidarme porque puede haber tráfico, a alguien se le pueden dañar los frenos, etcétera, etcétera. Entonces se anticipa. Ahora, no necesariamente aparece por el peligro real, aparece por una interpretación mental de lo que podría ocurrir. Por lo tanto, el temor vive principalmente en la imaginación, en la anticipación, en la memoria emocional, las creencias y la interpretación subjetiva. Ahora, el temor y la mente anticipatoria es cuando el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria de simular futuros. Tenemos en nuestro cerebro esa capacidad que es visionar, que es anticiparse, que es lo que nos permite al final del día poder avanzar. Pero también genera algo peligroso, sufrir por escenarios que aún no existen. Por ejemplo, puedes tenerle miedo a un perro que corre agresivo hacia ti, ¿no? Si vas caminando en la calle y un perro viene corriendo, pues por supuesto que te genera miedo. Pero si imaginas durante semanas que vas a hacer el ridículo en la presentación, desde que Cari hace
varias semanas me invitó a esta reunión, yo podía haber empezado a pensar, híjole, pero y si se me va la voz y si no lo hago bien, y entonces yo empiezo a imaginar algo que no está sucediendo y ese es el temor. En el primer caso, el miedo es porque hay una amenaza inmediata. En el segundo, el temor es porque hay una interpretación que se anticipa. Y eso, el temor, me puede producir ansiedad. El temor tiene una relación profunda con todo lo que es ansiedad anticipatoria, sobrepensamiento, rumiación mental, sesgos cognitivos, memoria traumática, inseguridad, necesidad de validación y miedo social. Muchas veces el cuerpo reacciona como si el peligro fuera real porque no hay mucha diferencia realmente. Al final del día, nuestras neuronas, tanto las que envían, reciben información, nuestro sistema nervioso central, periférico, toda la parte de amígdala, toda la parte de tiroides, pues al final del día son datos, no hay mucha diferencia. Entonces, pues el cuerpo reacciona como si fuera algo real, aunque el evento no es real. Ahora, el cerebro no distingue perfectamente entre realidad e imaginación. Según Joseph Ledoux y Antonio Damasio, ellos explican que el cerebro emocional puede activar respuestas fisiológicas incluso antes de pensamientos imaginarios. Por eso alguien que vive de un temor puede experimentar sudoración, taquicardia, tensión, bloqueo mental, insomnio, angustia, simplemente al imaginar ese fracaso. O sea, todavía no lo han vivido. Todavía no empiezan a contarse una historia cuando ya están sudando, cuando ya están temblando. Entonces, el miedo es una respuesta biológica, el temor es una construcción cognitiva. El miedo surge ante un peligro inmediato, el temor surge ante la posibilidad futura. El miedo protege la supervivencia, el temor es interpretativo. El miedo es instintivo. Muchas veces ni nos damos cuenta, como cuando nos asomamos de repente por un balcón y sentimos un vacío en el estómago. Y eso es instintivo, no es algo que imaginamos. Y el temor sí es interpretativo. El miedo busca o genera una reacción automática y el temor es una anticipación mental. El miedo puede salvar tu vida y el temor puede paralizar tu vida. El miedo está ligado al presente y el temor está ligado al futuro. O sea, es completamente imaginario. Podemos hablar de una analogía simple. El miedo, por ejemplo, hay fuego. El temor, ¿y si algún día me quemo? ¿Y si algún día no veo el fuego y me llego a quemar? Otra analogía puede ser el miedo toca la puerta, el temor construye la casa alrededor de la puerta. ¿Cómo identificar entonces si es miedo o es temor? Hay que hacernos algunas preguntas cuando nos sintamos así en temor. Y todo esto lo podemos ir canalizando un poquito hacia nuestra emoción y pensamiento con nuestros hijos. ¿Existe un peligro real e inmediato? Si la respuesta es sí, pues entonces probablemente es miedo. ¿Estoy reaccionando a algo que todavía no ocurre? Entonces probablemente es temor. ¿Estoy imaginando escenarios negativos repetidamente? Eso es temor anticipatorio. ¿Estoy evitando actuar por interpretación social? ¿Y si se burlan? ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? Eso suele ser temor. El gran problema del temor disfrazado de prudencia es que muchas personas le dicen, es que soy prudente, cuando en realidad lo que están haciendo es evitar, están inseguros, están inmóviles y se autosabotean. O sea, al final del día, el confundir el soy prudente con el temor es la evitación, la inseguridad, la inmovilidad, el autosabotaje. Entonces uno dice, todavía no estoy listo, necesito prepararme más, después lo intento, no es el momento, pero muchas veces no es estrategia, es temor racionalizado. Como el temor sabotea la vida, pues empezamos a tener conductas como la procrastinación. O sea, el cerebro evita incomodidad emocional, entonces va posponiendo y va posponiendo. Si no porque no se pueda hacer las cosas, sino porque anticipamos a un malestar. Tengo que calificar exámenes para los que son profesores. Tengo que hablar con los papás de, no sé, cito, pero son tan difíciles que mejor después lo hago. O bien, si no procrastinamos, entonces tenemos el tema del perfeccionismo. Queremos todo perfecto. Queremos que las cosas sean perfectas. Entonces, el perfeccionismo muchas veces no es búsqueda de excelencia, sino es temor al juicio o el sobreanálisis.
Pensamos excesivamente y reducimos temporalmente la ansiedad, pero destruimos la ejecución. O sea, no hacemos nada. También habemos a quien de repente nos da el síndrome del impostor. El temor hace que las personas minimicen capacidades, duden constantemente y dependan de una validación externa. Eso es natural, pero no necesariamente es correcto. La evitación del liderazgo, que eso yo creo que ustedes lo ven muy a menudo. Muchas personas que tienen capacidad de liderar, pero temen equivocarse, exponerse, decepcionar, ser criticadas. El temor y el desarrollo profesional aparece algo crucial cuando hablamos de esto. Las habilidades duras no son suficientes, que es lo que yo he ido hilando en toda esta parte técnica cognitiva, que hay muchas capacitaciones y muchos entrenamientos con esta capacidad de habilidades blandas del sentir, del pensar, del dirigir, que también hay muchos expertos que hablan del tema, pero no hay muchas fuentes en donde se pueda ligar o se pueda encontrar, porque tendemos a darle prioridad a una cosa sobre las otras y la verdad es que es como dormir, hacer ejercicio y comer, que son tres cosas diferentes, pero que en conjunto dependen de que nosotros estemos bien. Entonces, aunque hay habilidades duras, que son conocimientos técnicos, certificaciones, experiencia, talento, inteligencia, estrategia, pero si el temor domina el comportamiento, entonces no ejecutas, no comunicas, no negocias, no vendes, no lideras, no tomas decisiones y sobre todo no innovas. Cuando nos regresamos a ver las problemáticas que tenemos, yo recuerdo que cuando Rafa estaba estudiando con Leti había un chico que desgraciadamente ya falleció, que él era X frágil y la verdad, pues yo no sabía absolutamente nada del X frágil y es súper complejo, súper complejo. Ahora, las habilidades blandas son el puente de ejecución. Las habilidades blandas permiten ejecutar las habilidades duras. Por ejemplo, la habilidad dura de la ingeniería necesita de la habilidad blanda necesaria de la comunicación. La de las ventas, de la inteligencia emocional, no puedes, tú ofreces y te dicen sí o te dicen que no, y a veces tú dices, pues necesitas 10 no para que tengas un sí, y muchas veces no puedes trabajar con eso porque lo que sientes es rechazo, cuando no te están rechazando. Realmente, pues no necesitan de tu producto y no pasa nada. Oye, traigo este producto, vendo esto. Ah, muchas gracias, no lo necesito. Ok, no lo necesita, no te está rechazando a ti. Entonces, se necesita tener inteligencia emocional. La dirección necesita de liderazgo, la gestión de proyectos necesita poder solucionar conflictos, que haya resolución de conflictos. El diseño necesita de presentación de ideas, la tecnología necesita de adaptabilidad, que te vayas adaptando por la gran brecha generacional, porque vamos con este tema de la tecnología muy rápido y tiene que haber una adaptabilidad y tienes que entender que debe haber una adaptabilidad para poder avanzar. Entonces, todo esto nos lleva a una verdad incómoda. Muchas carreras profesionales no fracasan por la falta de conocimiento. Y cuando digo carreras profesionales, hablo de carreras de personas, no de eh, carreras que se estudian en la universidad, sino de las personas. Las carreras profesionales de cada uno no fracasa por la falta de conocimiento, sino porque hay un temor al rechazo, un temor a exponerse, un temor a vender, un temor a liderar, a decidir, a equivocarse. Entonces, pues hay algo que decía Víctor Frankl: entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Entonces, si hay un estímulo, pues hay una respuesta. Ahí tengo frío, me pongo un suéter. Y en ese espacio es en donde yo soy libre, porque es en donde me puedo mover. El temor secuestra ese espacio. El autoconocimiento lo que hace es recuperar. O Carl Jung, que también decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Muchas personas intentan destruir el temor, pero primero deben comprenderlo, que es lo que yo les decía al inicio de esta charla. ¿Cómo vas a detectar algo si no tienes las palabras para aterrizar? Por eso la importancia de la semántica. Ahora, ¿cómo gestionar el miedo y transformar el temor? Primero hay que diferenciar peligro real de peligro imaginario. Cuando decimos es que esto, es que lo otro, es que aquello, a ver, tómate un segundo, respira y piensa, ¿estoy en peligro o me estoy anticipando? Estaba escuchando hace rato una entrevista de un rapero español que decía, siempre que voy a una gran batalla de freestyle,
donde se improvisan versos, me pongo videos de otras actividades que he realizado. Entonces dice, pues yo voy a un evento donde hay personas y puedo ser aceptado o no. También estudió actuación, hizo un casting y dice, yo voy a hablar con 4 personas y puedo ser aceptado o no. Si soy aceptado en este casting, no es, o sea, no me voy a convertir en Brad Pitt. Y si no soy aceptado, no quiere decir que soy un inútil o que no sirvo. Y el hecho de verlo desde esa perspectiva, él comenta en la entrevista, a mí me da la tranquilidad suficiente para llegar focalizado. Entonces, esta pregunta de ¿estoy en peligro o realmente me estoy anticipando emocionalmente? Pues cambia esa biología emocional. Debe haber una reestructuración cognitiva, algo que le llaman el TCC, la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a detectar distorsiones cognitivas, pensamientos catastróficos, generalizaciones, interpretaciones irracionales y exposición gradual. La evitación fortalece el temor, la exposición progresiva lo debilita, el cerebro aprende, puedo tolerar esto, que al final del día eso es lo que nos da. Con Rafa me llegó a suceder, por ejemplo, que un día de mucho calor, estando en la calle, esperando a alguna persona, él decidiera que hacía mucho calor y se quitara toda la ropa en un segundo y entonces tenía a un niño encuerado a media calle. Y de repente son escenarios que uno no piensa que va a vivir y de repente los vives y cuando los vives te sobrepones, lo llevas a cabo y te das cuenta que pues, no es algo que ponga en riesgo su salud. No es correcto, no debe de ser, pero tampoco es el que me paraliza el terror, sino lo asumo y luego digo, bueno, puedo con esto. Al final del día, puedo con esto. Ahora, hay una regulación fisiológica, una respiración profunda, un mindfulness. El mindfulness es el aquí y el ahora. Tengo un muy buen amigo que es un lama tibetano que él decía para entender este tema del mindfulness, es normalmente cuando te levantas, tú piensas, me voy a bañar, tengo mi ropa, no tengo mi ropa. Cuando te estás bañando, estás pensando, voy a poner el café, voy a desayunar esto, voy a desayunar lo otro. Cuando estás desayunando, estás pensando, me voy a ir por esta ruta al trabajo, voy a llegar por este lugar, voy a evitar el tráfico de esta calle. Y cuando vas manejando, vas pensando, ahorita que llegue, le voy a decir, el chiste es que siempre está tu mente adelante de lo que tú estás haciendo. Y él dice, el mindfulness, el aquí y el ahora es, te metes a bañar y entonces haces conciencia del agua que está cayendo sobre tu cuerpo. Haces conciencia del shampoo que te estás poniendo, que tú escogiste porque tiene alguna característica que te gusta, tiene un olor característico, un algo, lo disfrutas. Bajas, desayunas, te preparas un café, tomas el café y lo hueles y lo pruebas y lo paladeas. Ese es el aquí y ese es el ahora. Ese es el mindfulness y eso nos ayuda mucho a la regulación fisiológica. La meditación, que también él me decía, meditar no es ir en un tapete especial a un rincón especial con una iluminación especial, a que te pongas en flor de loto y hagas un movimientos con las manos específicos para poder meditar y que haya silencio. Él me decía que no, que la meditación realmente es la reflexión. Entonces, todo el tiempo que estás reflexionando, realmente estás meditando y puedes reflexionar en cualquier parte y en cualquier momento si te entrenas a ti mismo a hacerlo. Y pues ayuda. El ejercicio y el sueño adecuado. Todo esto nos ayuda para la regulación fisiológica. O sea, todo esto reduce la hiperactivación del sistema nervioso. También lo podemos ver desde un punto de vista filosófico como el estoicismo. Epícteto decía, no nos afecta lo que sucede, sino lo que interpretamos sobre lo que sucede. O sea, no es lo que está pasando, sino lo que yo pienso de lo que están pasando. He visto muchos videos en TikTok y en Instagram de uno dice, es que me grita, me agrede. No, no te grita, grita. No, no te agrede, agrede. Pero tú lo haces tuyo. Entonces, no es tanto lo que está sucediendo, sino cómo te interpretamos nosotros lo que está sucediendo. Y eso, híjole, a mí me pasó toda la vida con mi hijo Raf. Ahora, hay una acción imperfecta. La acción genera evidencia y la evitación genera fantasía. Entonces, mientras menos actuemos, más imagina el cerebro. Tenemos que anticiparnos, decir, bueno,
cuando tenemos que hablar en público y de repente decimos, bueno, ya, si voy a hacer el ridículo lo hago de una vez, o cuando vamos a bailar el vals, o cuando vamos a bailar con la novia, etcétera, etcétera, decimos, pues de una vez me lanzo para ya pasar esa barrera. Por eso dice Susan David y sobre la agilidad emocional, las emociones no deben reprimirse, sino deben comprenderse. Y esto es algo, yo soy generación X. Yo crecí como varón, la formación que yo tuve como varón dentro de una generación X es camina. ¿Te duele? Híjole, sóbate, camina. ¿Te caíste? Sacúdete, levántate, camina. Siempre es esto. Entonces, tendemos mucho en mi generación y sobre todo de mi generación hacia atrás, de reprimir mucho lo que son las emociones. O sea, de decir, pues no existen. Y no se trata de reprimirlas porque esto es como una cloaca que se tapa a presión tarde o temprano, es más la presión que hay adentro y terminas reventando, terminas tronando. De ahí es que muchos, como mi caso, los matrimonios acaban reventando porque pretendes que no existen, vas conservando emociones y de repente, ¡pum! Entonces no hay que reprimirlas, hay que comprenderlas y no dejarse llevar por la emoción. Lamentablemente, este es un momento en el que la mayoría de las personas pueden expresarse, tienen los medios, tienen el contacto, tienen la aceptación, tienen a los profesionales y es cuando las tasas de suicidio más altas están. Entonces, hay que aprender a conocer las emociones y hay que aprender no a regularlas, sino a conducirlas, a manejarlas. Y hay que empezar a diferenciar entre lo que es el miedo y es el temor para que esto pueda tener realmente un, que pueda haber éxito en este sentido. Entonces, el objetivo no es dejar de sentir temor, sino es evitar que el temor dirija tu vida. Daniel Kahneman y el cerebro predictivo dicen o muestran cómo el cerebro usa atajos mentales. Hay sesgos, hay heurísticas, hay predicciones automáticas. Muchas veces no reaccionamos a la realidad, sino que reaccionamos a interpretaciones probabilísticas y además exageradas. Esto es, hay una probabilidad de que exista, pero además yo la exagero. Antonio Damasio decía que la emoción y decisión son inseparables. No decides únicamente con lógica, decides desde estados emocionales. Por eso el temor modifica lo que es la percepción, las decisiones, la conducta y el desempeño. Todos los que nos dedicamos a temas comerciales sabemos que las personas no compran por un tema racional, compran por un tema emocional y la racionalidad lo que hace es justificar la emoción. Necesito ese coche porque me voy a poder mover, porque voy a poder, lo podré hacer con cualquier otro, sí, no, pero mira, si es de este color y con estas características, y entonces racionalizamos la emoción. Y esto nos puede llevar a una reflexión profunda. O sea, el miedo protege tu vida, pero el temor te puede impedir vivirla. No puedes vivir con temor todo el tiempo, pensando que es miedo. Entonces, muchas personas no están atrapadas por limitaciones reales, sino por escenarios imaginarios repetidos tantas veces que terminan pareciendo verdad. Ahora, sacando una conclusión sobre este tema de lo que es el miedo y el temor, no todo lo que sentimos es peligro, a veces es solamente memoria, interpretación, anticipación, inseguridad o temor disfrazado de realidad. Por tanto, aprender la diferencia entre miedo y temor es una habilidad de inteligencia emocional avanzada, porque cuando entendemos esto, entonces ejecutamos mejor, lideramos mejor, decidimos mejor, comunicamos mejor y vivimos con mayor conciencia. Hay algunas frases memorables que nos pueden ayudar a recordar esto, como el miedo protege y el temor limita. Tu cerebro puede reaccionar ante pensamientos como si fueran amenazas reales. La evitación alimenta el temor, como cuando en la noche escuchamos un ruido y nos tapamos y de repente no nos levantamos a ver qué es ese ruido, sino que ahí estamos imaginando mil y un cosas. Entonces, evitamos ir y ver qué es y eso, el evitar eso va alimentando el temor. El crecimiento comienza donde termina la anticipación paralizante. Cuando dejas de tenerle miedo al éxito, ahora sí que sin miedo al éxito, es cuando realmente empiezas a hacer cosas. Y muchas personas no necesitan más talento, sino necesitan menos temor.
Entonces, haciendo un resumen, el miedo es un tema biológico, instintivo, de protección real, de supervivencia. El temor es cognitivo, anticipatorio, interpretación subjetiva. Puede sabotear el crecimiento, porque el temor produce procrastinación, perfeccionismo, inmovilidad, autosabotaje, ansiedad, baja ejecución. Y las habilidades blandas ayudan a regular las emociones, a comunicar, a liderar, a ejecutar, a adaptarse y a tomar decisiones efectivas. ¿Cuál es la clave de esto? Aprender a distinguir entre una amenaza real y una historia creada por la mente. Entonces, de esta forma, entendiendo cuál es la diferencia, nos podemos empezar a observar a nosotros mismos. Porque ¿cuántas veces no tenemos en la boca el tengo miedo? Y en realidad no tienes miedo. Lo que tienes es temor. Entonces, cuando tú dices, tengo miedo de que mi hijo no logre ser independiente, tengo miedo de que no haya quien vea por mi hijo, tengo miedo de esto, tengo miedo del otro, y ese miedo lo vamos contagiando a nuestros hijos, y nuestros hijos necesitan liberarse de temores, porque no son miedos, de temores que ni siquiera son suyos, que son nuestros. Y no les permitimos hacer más. No, 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 porque te vas a caer. No, 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 porque te vas a despegar. No, 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 porque te vas a enfermar. No, 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 no. Y entonces nosotros estamos llenos de temores por anticiparnos a estos escenarios y confundimos esos temores con peligros que no son peligros, son temores y por lo tanto son manejables. Y no solamente nos limitamos a nosotros, sino que limitamos a nuestros hijos o a las personas con las que trabajamos con nuestros hijos en este sentido. Entonces, para mí se ha vuelto importante hablar de estos temas que son habilidades blandas, porque me doy cuenta que puedo tener a los mejores, no solamente vendedores, sino porque no voy nada más a un tema ejecutivo, sino que también voy a un tema directivo. Esas son las funciones del conocimiento. Por eso dice Cari que hago muchas cosas porque hago todas las funciones de un director, y los directores somos conocedores de todos y expertos de nada, porque para eso tenemos a los especialistas, pero nuestra labor es poder tener la visión, ajustar la visión a una misión y dar los elementos para que se lleven a cabo. Y yo me doy cuenta que esto no es solamente un tema de ejecución en equipos profesionales de ventas o de logística o de finanzas, sino que también es un tema, como es un tema personal, entonces tiene que ver con familias, tiene que ver con educación, tiene que ver absolutamente con todo lo que realizamos, con llevar con éxito adelante un instituto o un grupo de profesionales o un grupo de padres. Es entender que mucho de lo que nos mueve no son miedos, sino que son temores y que podemos trabajar con esos temores. Por eso, para mí era importante hablarles el día de hoy sobre este tema. Y pues bueno, si hay dudas, si hay preguntas, con todo gusto. Ay, antes que Adelante. nada, me dio muchísimo gusto escucharte y no sé si hubiera manera de que nos compartieras tu presentación. Hay muchas cosas que traigo así como, me encantaría esa frase, pero ya se pasó, ¿no? Entonces, si hay posibilidades de que nos la compartas, estaría increíble. Y la otra es que sí, en efecto, fíjate que yo creo que también parte de este miedo, lo que, no sé qué pasa cuando desconfías. O sea, ¿por qué esa desconfianza? O sea, ¿de dónde viene? También del temor. Es correcto, porque lo que estás haciendo es anticipar y nosotros tenemos una base biológica. La parte, por ejemplo, sexual es una respuesta natural de la biología. Hay una película muy buena que se llama Lucy, en donde Lucy explica, el ser humano solamente tiene, o la vida solamente tiene dos formas de subsistir a través del tiempo. Una es ser inmortal y la otra es la reproducción. E inmortales no somos. Entonces nos tenemos que reproducir. Por eso nos llega un instinto. Por eso de repente tenemos esos 5 minutos en la vida de todas personas en donde ni cuenta te das y ¡pum! Ya lograste engendrar una nueva vida, sin importar diferencias de edades, religiones, credos y demás, porque es la naturaleza haciendo su chamba. De esta misma forma, el dudar de lo que me estás diciendo es protegerme, el poder decir, ¿me estará diciendo la verdad o no? ¿Confiaré o no?
Porque si tú te limitas a los principios, cuando yo te decía, mira, Regina, estas bayas se pueden comer, y tú puedes dudar, puedes desconfiar, ¿será que de veras se puedan comer? ¿No será que me envenene? ¿No será que este me está mintiendo para entonces que yo me muera y se quede con mi cosecha o con mi tribu o con mi... Por eso es la duda, porque es parte de, y no está mal sentirla. De hecho, cualquier científico te lo va a decir, tienes que dudar, porque de la duda viene el aprendizaje, pero no es lo mismo la duda que la desconfianza. Y muchas veces lo confundimos, porque la desconfianza entonces ya viene con sesgos sociales. Nos encanta. Yo que he trabajado con equipos grandes, me doy cuenta que el 80, bueno, lo pueden ustedes constatar, el 80% de la problemática en cualquier empresa o institución es un tema de recurso humano. Y dentro de ese 80%, la mayor parte del tiempo los problemas son por roces entre los colaboradores. Porque si me dijo, porque si me vio, porque si no me metió, porque si me hizo feo, porque si me hizo cara. Y eso se da porque no hay una carga de trabajo ajustada. Si les das trabajo de más, no lo van a poder conseguir y entonces no vas a poder lograr los objetivos, vas a vivir frustrado. Pero si das actividad de menos, entonces ahí es en donde estás dando la posibilidad de que se desarrolle esa parte muy humana de falta de inteligencia emocional para que te detengas con la amiga en su escritorio. ¿Ya viste lo que hizo Karina el otro día? Me dijo que me iba a invitar y no me invitó. Y entonces digo, yo no la juzgo, por supuesto, es mi amiga, yo la quiero mucho, pero y empieza esa es la diferencia entre la duda y la desconfianza. Se genera como, se origina en la duda, pero de ahí la humanizamos y la socializamos y viene la desconfianza. Por eso es que viene el tema de la desconfianza. Se junta con los temores. Este tratamiento experimental, y si no funciona, cámbiale la dieta a su hijo. Y si no quiere, y si me hace un berrinche, y si, y hay forma de trabajarlo. Pero no sé si respondí tu duda, pero está ligado a esto prácticamente. Sí, y lo que habías comentado antes, que yo sí tengo como una frase, ¿no? Justo es, el no ya lo tengo, voy por el Así sí. es, O sea, así es, y me aviento, o sea, no me detengo, me aviento. Así yo siempre pienso que el no ya está ahí, pero así pues sí es. puedo conseguir el sí, y cuando lo consigues, bueno, pues olvídate, eso obviamente se exponencializa, o sea, ¿no? Se potencializa, o sea, y regresas y obviamente eso te da muchísima seguridad, pero es aventarte, es no quedarte ahí de a ver si pasa, o llega la oportunidad y la dejas pasar. Y entonces es que yo no tengo oportunidades, no, ¿cuántas has dejado pasar? Si viene una, tómala, inténtale, vele por ahí, no sé, o sea, eso es algo que yo también igual, a lo mejor, la forma en la que fui educada, ¿no? Mi mamá siempre es, o sea, fue de que se están subiendo al árbol y entonces, no, tus hijos se van a caer, pues ya se caerán, a ver, agárrense con cuidado, ¿no? Pero nunca nos dejó de no hacerlo. Entonces, pues que ya está lloviendo, no se vayan a mojar, que se mojen, hombre, si quieren que lo hagan. O sea, y así, con esa libertad, pues la verdad es que justamente lo decías, quitas esos temores que ya traemos de por sí y entonces a tus hijos los haces temerosos porque no se van a subir al árbol, no van a salir a la lluvia y el día que les llueva entonces van a estar apanicados porque ya se mojaron y porque no sé, entonces sí, o sea, es algo que lo arrastramos, pero que sí lo podemos trabajar. Y que además muchas veces viene de generaciones atrás. No es algo que inicia con nosotros, viene como patrones conductuales de generaciones y generaciones hacia atrás. Hay una entrevista en la que Odín Dupeirón, por ejemplo, decía que su madre sufrió un accidente. Su abuelo llevó a su madre y a su tía a una carrera de autos cuando tenía 14 y 16 años. Uno de los autos se salió, a ellas las impactó, la tía murió y la mamá quedó imposibilitada por muchos años de muchas cosas. Entre ellos le dijeron que no iba a tener hijos. Y pues nació Odín y Odín le reclamaba a los 10 años que no lo dejaba andar en bicicleta, que no le compraba una bicicleta ni dejaba andar en la bicicleta del vecino y demás. Y es que la mamá le decía, es que te quiero, por eso te cuido. Dice, no, es que tú estás vertiendo tus temores en mí. Tú lo que estás haciendo es limitarme a mí por los temores que tienes tú, en donde sí, el pretexto es que detectas cierto tipo de peligro, pero realmente es todo lo que tú traes por detrás. Bueno, eso no se lo complementaba
corta edad que tenía, pero al final del día es esa parte. Entiendo el amor, entiendo el cariño, pero tú no estás entendiendo que realmente lo que estás haciendo es pasar tus temores hacia mí. Y esto yo lo he observado mucho últimamente con la crianza de los hijos en general, porque hemos llegado a tratar de evitarles todo, absolutamente todo. Y pensamos que eso nos hace unos buenos padres, cuando nuestra función realmente es prepararlos para la vida. Entonces, yo no te voy a poner a cocinar a los 5 años, pero te voy a empezar a introducir para que a los 10 quizá tú puedas freír un huevo. Y no te voy a hacer que hagas tu comida, pero te voy a ir preparando porque no siempre voy a estar. Y entonces, si siempre te hago las cosas yo, siempre te hago las cosas yo, siempre te hago las cosas yo, porque no hay tiempo, porque, ay, quítate, yo lo hago, porque tenemos prisa, por lo que quieras, ¿en qué momento lo entrenas y lo preparas para el futuro? Que esa es tu verdadera chamba. Tu chamba no es ser la mamá del año que te pongan una estrellita porque le haces todo al hijo. Tu chamba es prepararlo. La chamba del padre también. O sea, tú eres más alto, tú eres más fuerte, tú haces las cosas más rápido. Le tienes que ir dando la oportunidad y debes de tenerle la paciencia y debes de poder irle repitiendo así, no, a ver, hazlo otra vez, no, no te desanimes, a ver, vamos de nuevo. Pero de repente confundimos los conceptos por los temores que nosotros traemos de generaciones atrás. Independientemente de un tema holístico, básicamente de un tema social, de un tema de vivencia y convivencia, es que los vamos adquiriendo, vamos generando los propios y luego los vamos virtiendo y limitamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos, particularmente nuestros hijos, son los que más necesitan que se les prepare y son los que más temor nos causan, porque como no son normales o como no son, utilicen el término que ustedes gusten, entonces sobreprotegemos todavía más. Y somos quienes más conscientes debemos estar de no transmitir los temores, de entender qué es el miedo, eh, afrontarlo y de tratar de ir eliminando temores, básicamente. Muy bien, pues por aquí hay algunas preguntas en el chat que si me permiten las contesto. ¿Cuál es mi contacto? Con gusto, Karina lo tiene, se los puede dar y yo ahorita les escribo aquí mi WhatsApp. Excelente presentación, muchas gracias. Gracias por el comentario. ¿Algún libro que nos recomiendes? Sí, hay muchos libros, nada más que no hay libros focalizados desde la parte profesional, como les decía, no tengas miedo por esto, apréndete tu catálogo, maneja tu producto, domina, y hay mucho en el sentido psicología, emotividad, ten cuidado, realmente que lo conectemos con la vida cotidiana, casi no tenemos. Por aquí tengo el micrófono abierto de Rafael y de Marce, no sé si alguno de ustedes lo abrió para Doctor, ya participar. escribe el tuyo, ya escribe tu libro para que nos lo De compartas. hecho, de hecho, tengo varios, es tanto lo que he estado investigando y tanto lo que he estado yo descubriendo, como todo este tema del sistema nervioso, pensamos que la mente, el cuerpo, la emoción, el pensamiento es separado y no, todo está conectado. Todo es las mismas partículas, los mismos átomos, los mismos estímulos eléctricos, todo es lo mismo. Nada más que lo separamos para entenderlo, pero luego ya no entendemos cómo funciona en conjunto. Y yo estoy aprendiendo muchas de estas cosas. Ya tengo por ahí algunos libros. De hecho, sobre este temor y miedo lo platicaba Cari, que ya tengo por ahí el libro. Está en revisión para poder sacarlo y con todo gusto se los compartiremos y se los obsequiaremos cuando esté listo. Les agradezco. Si hay muchos libros, hay que escuchar a todos los que hablan. Por ejemplo, he escuchado mucho a Diego Dreyfus. Diego Dreyfus es muy criticado, que es vendehumo, que etcétera, etcétera. Me di a la tarea de escuchar absolutamente todos sus podcasts y hay una congruencia y hay una lógica desde su postura, desde su forma de expresarse, desde su forma de comunicarlo, pero hay mucha información valiosa que es parte del prejuicio. De repente escuchamos nombres así muy puntuales como The Match, pero ¿cómo? El es misógino. No, a ver, espérate. Escucha muy bien el discurso, analízalo y ya después lo insultas. Eh, hay muchos TEDx, por ejemplo, muy interesantes. Les paso por ahí una listita de libros y de videos que se pueden ver. Muchas gracias, Rafael, que dice que es objetivo e interesante el tema.
También Aranzazu comenta que aparte también hablan desde su experiencia, porque a lo mejor para uno nuestra experiencia es pues más divertida. Sin embargo, el peligro existe, claro. Me encantaría presentarlo a un grupo comunitario en donde trabajamos con todo gusto, estamos abiertos. La idea de esto es poder impactar porque lo necesitamos. Necesitamos eh, que haya un despertar de conciencia, aunque la palabra está muy, ya se volvió un cliché, pero es real. Necesitamos de repente retomar ese eje de nuestra vida que lo hemos estado dejando y ahora con la facilidad de tantas redes sociales que nos ayudan a distraernos. Podemos pasar scrolleando en TikTok 3, 4 horas sin ningún problema, porque realmente eso nos genera alivio, porque el hecho de pensar en tengo que enfrentar de repente nos lleva pues, a vivir cosas que no habíamos pensado vivir. Por ejemplo, Rafa en casa de mi madre de repente se iba al baño solito y agarraba la toalla para lavarse las manos, para limpiarse la colita y luego, pues ya que tenía la toalla, pues la empezaba a embarrar por toda la pared. Entonces son escenarios que, que, que no son sencillos, pero que tampoco se acaba el mundo, ¿no? Simple y sencillamente no estaban en nuestro horizonte en un inicio, pero pues ahora nos tocó y lo sacamos, ¿no? Y lo sacamos como podemos, porque además no hay un manual, ni hay una forma única, correcta, eficaz, porque además todos nuestros contextos son diferentes. Todas nuestras herramientas son distintas, pero absolutamente todos tenemos temores que confundimos con miedos. Ese es el punto. Entonces sí, completamente abierto de platicar sobre esto en todos los foros, en todos los micrófonos que se abra un espacio, con todo gusto, con todo gusto. Muy bien, ¿alguien tiene algo más que comentar? Adelante. Sí, adelante. Venga, Gerardo, Yo, por Jerry. ejemplo, yo a veces tengo miedo. Por ejemplo, a mí me operaron a mí me operaron el 9 de enero. Y yo dije, y me dijeron que tenía cáncer y todo eso. Y yo empecé a, dud- y yo, tengo- y yo empecé a tener miedo de que regresara el cáncer. Y, le dije, y entonces me dijo una tía, no, tú no tienes cáncer, tú eres gente, tú no tengas miedo, tú ten temor que no, que vaya a regresar. Y se siente re feo. Y Sí, yo sentí feo y dije, no, no puede ser. sí. Y ojo, ¿es una probabilidad? Sí. ¿Pero es un hecho? No, No, definitivamente no. Y tú tienes dos opciones: vivir con el temor y la angustia o decidir no tener temor por algo que todavía no sucede, y si llega a suceder, lo enfrentarás y lo confrontarás con toda con todo el talante y con toda la postura, todo echado para adelante. Pero eso ya es decisión de cada uno. Por eso es importante sí, conocerlo. ¿Es el vaso medio vacío o el vaso medio lleno? sí, muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Cari, algo que nos quieras comentar, porque tengo entendido que la sesión es de 1 hora, no quisiera yo robar más Así tiempo. es. Así es, querido Loder. Bueno, pues uno, a nombre de Comunidad Educativa Incluyente y también a nombre del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, IMIDI, muchísimas gracias. La verdad es que a título personal me hiciste reflexionar sobre la diferencia tan grande que hay entre miedo y temor. Y todo esto que nos compartiste, que son como puntos clave, preguntitas tan sencillas que nos podemos hacer para poder diferenciar en el día a día lo que estamos viviendo. Y entonces, justo tú lo estabas diciendo y no estaba en el presente porque ya estaba pensando, esto, ay, qué padre, es temor, lo desecho, fúchila, ¿no? Y esto, ay, no, qué padre, tampoco es miedo, es temor. Entonces, tampoco es en el momento, tampoco es una realidad, fúchila, ¿no? Entonces, pues disculpa porque no estaba tan presente, ya estaba haciendo la tarea, pero muchas gracias. Y bueno, como reflexión también, la comparto porque creo que es muy importante y algo que creo que a todos nos pasa es este famoso síndrome del impostor que tiene que ver con qué tal si no soy suficiente, qué tal si no lo sé hacer bien, qué tal si me falla, qué tal si no puedo, qué tal si todos creen en mí y pues yo no soy tan picuda o no soy tan picudo como están pensando, ¿no? Y la verdad es que
nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras alumnas y alumnos nos requieren líderes que creamos en nosotras, que creamos en nosotros. Y si estamos aquí es porque efectivamente tenemos los elementos para darle para adelante, ¿no? Entonces, pues a creer en nosotras y en nosotros y a seguir adelante. Finalmente, los grandes cambios sociales, los grandes cambios que hemos ido percibiendo, y aunque sabemos que faltan muchos, se han dado justamente por asumir el liderazgo. Entonces, si queremos que nuestro hijo o nuestra hija tenga una vida en plenitud, necesitamos asumir nuestro liderazgo y decirle, síndrome del impostor, ya te caché, pero no me voy a dejar, ¿no? Si queremos que nuestra escuela, nuestros alumnos, nuestras alumnas también den ese brinco, que también logren sus objetivos, y es una muestra clara que ustedes así lo quieren porque están aquí presentes, ¿no? Pues lo mismo, o sea, síndrome del impostor, bye bye, porque yo soy la mejor maestra, soy el mejor maestro, la mejor o mejor terapeuta, y voy con todo, a creer en nosotros para poder entonces también impulsar a los demás. Yo con eso me quedaría y Lothar, ya te acabo de enviar tu constancia que gentilmente Muchas gracias. ya hizo con su equipo de diseño, ya la tienes disponible. Y a todas y a todos que Muchas gracias. gracias infinitas, de verdad estoy muy orgullosa de ustedes. Tuvimos una sesión bastante concurrida, sé que hubo personas que no lograron conectarse y han estado escribiendo, van a estar al pendiente del video. De verdad, muchísimas gracias. Ustedes son una esperanza grande de que las cosas ocurran, porque cuando uno hace un pequeño cambio, pero este cambio se multiplica y somos muchas las personas que estamos tratando de que las cosas avancen, por supuesto que obtenemos mejores resultados. Así es que muchas felicidades por hacerlo y éxito siempre. Con nosotros cuentan, con la Regis Preciosa también ni se duda, ¿no? Así es que, pues, vamos para adelante. Muchísimas gracias. Quedo a sus Sí, órdenes. encantados, la verdad es que seguramente todos nosotros nos vamos a ir con muchas cosas que reflexionar y esperamos que por ahí nos puedas compartir esta presentación tan hermosa que nos hiciste Con y todo a gusto. pensar y a estar reflexionando. No nos queda de otra, como dice bien Cari, somos grandes, o sea, todos los que están hoy aquí, pues están ocupados en justo hacer ese cambio. Entonces, pues felicidades y pues muchísimas gracias. Buenas Muchas noches, que gracias. tengan todos. Nos vemos el próximo mes. No se ¡Sí! olviden. Gracias. Gracias por invitarnos. Hasta Gracias a luego. ustedes. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye. Chao.